Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la maestra Fanny Díaz, docente del Centro de Educación Prebásica Las Brisas de la Comunidad de La Vega, municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucá. Es un gusto saludarles, esperando se encuentren bien de salud, tomando las medidas de bioseguridad como ser uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y por supuesto quedándose en casa. La clase que impartiré el día de hoy es en el área de conocimiento Ciencias Naturales, grado quinto, tema diminutos pero importantes, parte 4, docente responsable Fanny Díaz. La expectativa de logro para esta clase relaciona los microorganismos con la salud humana y el papel de la higiene. En las clases anteriores estuvieron hablando sobre los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Son los organismos que no pueden observar a simple vista, solo se pueden visualizar mediante el microscopio. También estuvieron hablando sobre las funciones que cumplen los microorganismos en la naturaleza. ¿Cuáles son? Producción de oxígeno, fermentación, descomposición de la materia orgánica y parasitismo. Vamos a continuar hablando de los microorganismos. Los microorganismos son un vehículo para la generación de enfermedades porque producen toxinas, además de daños en los cultivos, descomposición de alimentos y enfermedades en animales. ¿Cuáles son los microorganismos? Entre los microorganismos tenemos las bacterias, los virus, los hongos, entre otros. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el control y eliminación de los microorganismos. El ser humano ha buscado métodos y agentes necesarios para destruir o controlar el crecimiento de los microorganismos patógenos perjudiciales. ¿Qué es esto? Patógenos son aquellos que dañan nuestra salud. El objetivo de controlar el crecimiento microbiano es reducir la carga microbiana o el número de organismos viables presentes en un material, alimento o en una solución. Las medidas de control de los microorganismos son la descontaminación, la desinfección y la esterilización. Vamos a definir cada una de ellas. Vamos a ver. Los métodos de eliminación son todos aquellos procedimientos destinados a garantizar la eliminación o disminución de microorganismos de los objetos inanimados destinados a la atención del paciente con el fin de interrumpir la carga de transmisión y ofrecer una práctica segura para el paciente. ¿Qué es esterilización? La esterilización se denomina al proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. Los métodos térmicos de esterilización son comúnmente los más utilizados para eliminar los microorganismos, incluyendo las formas más recientes como lo son las endoesporas. Entonces, el método de esterilización es un proceso para controlar y eliminar los microorganismos. Existen varios métodos de esterilización. Entre ellos tenemos el método químico y el método físico. ¿Qué es el método químico? Los métodos químicos de esterilización son aquellos que involucran el empleo de sustancias letales para los microorganismos, tales como el dióxido de etileno y el peróxido de hidrógeno. El uso de este método es muy limitado para la industria alimentaria, pero muy utilizado en otras industrias como la farmacéutica. Por ejemplo, los pesticidas, todo lo que utilizamos en los cultivos, estos son parte del método químico. Tenemos también el método de esterilización físico. Son aquellos que no involucran el empleo de sustancias letales para los microorganismos, sino procedimientos físicos como la radiación ionizante, el calor,
la filtración de soluciones con membranas que no impiden el paso de microorganismos, incluyendo el virus. Entre los métodos físicos tenemos el calor húmedo, el calor seco, la filtración y la radiación. Otro método de control y eliminación de microorganismos es la desinfección. ¿Qué es la desinfección? Se le denomina desinfección a un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoos. Los desinfectantes reducen los organismos nocivos a un nivel que no daña la salud y la calidad de los bienes perecederos. La desinfección es un proceso que se utiliza para la limpieza. Por ejemplo, ahorita con esta pandemia, la desinfección es un proceso que tenemos que utilizar y realizar para eliminar los virus, para eliminar las bacterias. La desinfección se emplea cuando se tratan los instrumentos de uso médico, utensilios, lencería, paredes, pisos de las habitaciones de los enfermos, con el propósito de evitar posibles infecciones y para eliminar los virus. Para realizar este proceso se usan agentes químicos como los desinfectantes o los procesos físicos como el calor. Vamos a hablar de otro término muy importante, sanitarización. ¿Qué es la sanitarización? Usualmente se refiere al proceso empleado para reducir el contenido de microorganismos viables remanentes en una superficie limpia. En la industria se emplea este término cuando se tratan de agentes químicos, de agentes físicos, las áreas de producción y los equipos empleados en la elaboración de productos con el propósito de reducir el contenido microbiano hasta niveles insignificantes. Otro término muy importante y el principal de control y de eliminación de microorganismos es la limpieza. La limpieza es el proceso de remover a través de mecanismos físicos el polvo, la grasa, los contaminantes de las superficies, equipos, materiales y el personal. Este proceso, junto con un adecuado proceso de desinfección, es indispensable para controlar la presencia de los microorganismos en el ambiente. La limpieza nosotros debemos de realizarla a diario, en todos los lugares, desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Para qué? Para eliminar todos aquellos virus que estén presentes en cada espacio. Para concluir, para evitar la propagación de los microorganismos, debemos de utilizar métodos físicos como el aumento de temperatura, la irradiación. También pueden asociarse métodos químicos que causen la muerte de los microorganismos o que eviten su crecimiento, como el uso de plaguicidas, detergentes o cualquier desinfectante. Bueno, niños y niñas, la tarea del día de hoy es elaborar un resumen en el cuaderno sobre el control y eliminación de los microorganismos. Hemos llegado al final de la clase, recordándoles siempre tomar las medidas de bioseguridad, como ser uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial, porque, por supuesto, quedándose en casa.